Buenos días, disculpen las dificultades técnicas. A continuación, mi compañera Laura Vera se va a encargar de dar la presentación de la doctora Laurian Jiménez Fibi, que nos acompaña desde la Universidad Nacional Autónoma de México. Adelante. Gracias, Felipe. Desafíate a ti mismo. Es el único camino que conduce al crecimiento. Morgan Freeman. Me da mucho gusto tener la oportunidad de presentarles a la. Laura, perdón, tu micrófono está cerrado. Les decía, eh, desafíate a ti mismo. Es el único camino que conduce al crecimiento. Morgan Freeman. Me da mucho gusto tener el honor de presentarles la conferencia magistral del día de hoy, la cual se titula Situación actual de la pandemia de COVID-19 en México. Acciones para afrontar la crisis sanitaria a corto y mediano plazo por la doctora Laurian Jiménez Fibie. La doctora Laurian Jiménez Fibie obtuvo su grado de cirujano dentista en la Facultad de Odontología de la UNAM. Posteriormente obtuvo el grado de doctor de PhD en Ciencias Médicas con especialización en microbiología por la Universidad de Harvard en Boston, Massachusetts. En Estados Unidos, realizó una estancia de investigación bajo la tutoría del Dr. Sigmund Sokransky en The Forsey Institute, Cambridge, Massachusetts, en Estados Unidos. Es la jefa del Laboratorio de Genética Molecular y coordinadora del área de Genética Molecular de la SGC-LIFO, Laboratorio de Investigación de la Facultad de Odontología, además de fungir como profesora titular C de la carrera de tiempo completo en la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Odontología de la UNAM. La doctora Leury, además, cuenta con más de 40 publicaciones en revistas indexadas. A continuación, cedo la palabra a la doctora para que dé inicio con la charla. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Eh, Me es un poco ajena esta aplicación, así que espero que todo salga bien. Hemos tenido un poquito de problemas técnicos, pero bueno, agradezco muchísimo la invitación. Es verdaderamente un gran honor, un placer para mí poder estar aquí hablando de este tema que, bueno, en estas fechas, sin duda, es, el tema principal que nos debe estar no solo preocupando, sino que ocupando como sociedad, como seres humanos, ¿verdad? Que es ese tema de la pandemia. Voy a compartir pantalla. Discúlpenme, no veo lo que estoy compartiendo. No sé si se está compartiendo o no. ¿Alguien me podría, por favor, asistir? Sí, debería de poner en primer plano la presentación para que nos pueda aparecer a nosotros, como si fuera una presentación ya a pantalla completa. Ahí ya se ve, entonces darle modo presentación. Listo, ya la podemos ver. Perfectamente. Muy bien. Mil disculpas, ¿eh? Que le sé un poquito mejor al Zoom que a esta aplicación de Bluetooth. Pero bueno, muy bien. Entonces, iniciamos. Eh, eh, Hablemos un poco entonces sobre la situación de la pandemia de COVID-19 en el mundo, pero principalmente en nuestro país. Antes de iniciar, vale la pena señalar cómo va la pandemia progresando a nivel mundial. Se habla mucho y sobre todo en últimas semanas, tal vez el último mes y medio, sobre esta posibilidad de que la pandemia pudiera estar desacelerándose o entrando en alguna suerte de disminución. Estos conceptos que de repente algunas personas están
queriendo empujar son falsos. La pandemia está muy activa, de hecho, está muy activa y está en este momento en un periodo de reactivación, si se le puede llamar de esa manera, con la tragedia adicional de que estamos a punto de entrar en una temporada muy complicada en este sentido. Entonces, de lo cual hablaré en un momento más. Pero bueno, en este momento en el mundo existen más de 32,5 millones de casos que han sido confirmados de COVID-19 en los 5 continentes. Más de 215 países reportan casos a diario. De esta cifra, que esta semana de hecho llegamos a los 30 millones, ya vamos en 32,5. Y muy pronto se sumará el primer millón de muertos por COVID-19 a nivel mundial. Lo que ven aquí a la izquierda es una gráfica del número de casos nuevos reportados por todos los países en el mundo. Estos son casos, y a la derecha defunciones. Las barras son números absolutos y las líneas que ven son las medias móviles de 7 días. Lo que tenemos aquí es una representación gráfica, ¿no? Se le puede llamar así, ¿no? De cómo va progresando la pandemia. Este primer, que ahora parece muy pequeño, aumento o primer registro, es lo que ocurrió en China, iniciando, como todos ya bien sabemos, en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en China. Esto fue lo que ocurrió allá, y eso, pues bueno, parece que ya quedó años luz atrás. Este primer gran aumento fue lo que ocurrió inicialmente en Europa, es decir, la primera oleada que se dio en el continente europeo, iniciando por Italia y seguido por el resto de los países, ¿no? El país de los que fueron azotados más gravemente, desde luego, España, Francia, Alemania en menor grado, pero también al tiempo Bélgica y etcétera. Todo el resto de los países. En último lugar en cronología fue el Reino Unido. Pero este primer gran aumento fue entonces Europa, con alguna aportación de los Estados Unidos, que ya empezaba a tener un brote muy importante en estas mismas fechas, que se dio en el continente también europeo. Ahora, esto que se ve a continuación es lo que ha pasado. Esta es una aportación principalmente del continente americano, incluido, excluyendo un poco a Canadá, es decir, de Estados Unidos para abajo. Entonces, la pandemia sigue activa en todos los continentes, pero en ninguno con mayor actividad que en el continente americano. Entonces, Europa, pues, esto es principalmente América, con un problema muy, muy serio en India. Pero bien, ahora, lo que cabe la pena señalar y se debe notar es esto, que de hecho, en los últimos días se continúan alcanzando nuevos máximos diarios. Ahorita estamos rebasando ya, el mundo está rebasando ya los 300,000 casos de COVID-19 registrados diariamente, ¿sí? Ya estamos por encima de la línea de 300,000 casos por día. Esto significa que la pandemia sigue muy activa. No hay tal cosa como que se esté desacelerando o disminuyendo en este momento a nivel mundial. Lo que se piensa aquí, que ahorita hay un indicio de que pudiera no ser cierto, las previsiones eran que esto iba a ir de Europa, América, y el siguiente gran aumento en el continente africano, que hubiera sido una catástrofe, ¿no? Desproporcional, que eso hubiera sido así. Ahorita, aparentemente, hemos de aprender mucho de los africanos, quienes han vivido muchas epidemias muy dramáticas, como los brotes en últimos años de ébola, por ejemplo. Y a raíz de esto parece que han aprendido bastante mejor que nosotros y que los europeos cómo controlar un problema de esta naturaleza. Y parece que ellos están teniendo la capacidad de controlarlo mejor. Entonces esperemos que eso no sea cierto, pero por lo pronto en el continente americano pues hay muchas focos rojos que se han encendido. Esta es la línea de defunciones que, como pueden notar, no sigue el mismo patrón que los casos, y hay muchas razones por lo cual es así, ¿no? Otra vez es China, esto fue Europa y Estados Unidos. Aquí la aportación de defunciones viene también muy importantemente de Estados Unidos.
parecía que teníamos una disminución por allá de principios y mediados, finales del mes de mayo, ¿no? Que se había estancado, esto vuelve a aumentar y entonces ahora estamos en una suerte de sub y baja. Entre países que reportan muchas defunciones diarias, como India, como Estados Unidos, y otros que tenemos muchas defunciones diarias, pero que no se reportan, como México y algunos otros países de Latinoamérica. En fin, ahora la situación de México es esta. Hemos alcanzado o rebasado ya 700,000 casos oficiales. Sabemos que las cifras de nuestro país están gruesamente subestimadas, es decir, importantemente subestimadas, por varias razones que a continuación voy a ilustrar. Pero los números oficiales nos dicen esto: 715,457 casos reportados hasta ahora, y las defunciones ya por arriba de 75,000, que hay que decir todos y cada una, 75,439, ¿sí? Porque cada uno de estos números es un ser humano que murió y una familia que sufre. Ajá. No hay que desligarse de esto. Nos estamos volviendo insensibles a los números, nos estamos volviendo, le estamos normalizando la cantidad de muertos, de infectados por día, como si esto fuera, se pudiera volver un status quo. Es decir, pues en México se mueren 1,000 personas al día, pues ya ni modo, ¿no? No debemos llegar a ese punto. Es decir, esto no es normal y se puede controlar. Necesitamos seguir en el canal de ver qué podemos hacer para controlar la pandemia y seguir alzando la voz para que las autoridades hagan lo suyo para hacerlo también y no tratar de normalizar esta situación tan lamentable que estamos viviendo. Entonces, el número de defunciones, las mejores estimaciones que se tienen, las últimas que se tienen, es que esta cifra debe ser multiplicada aproximadamente por 3 para tener una estimación real de cuánta gente se ha muerto en nuestro país por COVID-19. Eso quiere decir que ya estamos bastante por encima de 200,000 personas muertas. Ahora, la información en nuestro país cada día es menos transparente. Esta mañana leí algunos reportes en donde ahora resulta que ya ni siquiera se tiene acceso a las actas de defunción en la Ciudad de México. Es decir, que ahora no se pueden hacer los cálculos de exceso de mortalidad porque no se ha dado acceso a las actas de defunción. Esto es verdaderamente lamentable, porque esta situación no se trata de que quienes nos gobiernan o las autoridades pretendan defenderse o cubrirse las espaldas, ¿no? Se trata de que salvemos vidas, de eso se trata. Se trata de que veamos con realidad el problema que estamos viviendo y podamos hacer algo para resolverlo, porque nos estamos muriendo y necesitamos detener esta catástrofe. Entonces, entre menos transparente sea la información, es más difícil de hacer. Pero pues siempre hay formas. Entonces, nuestros nuevos casos van así. Esto es una curva que ha ido haciéndose, como bien lo señaló muchas veces el doctor López-Gatell, larga. Pero ahorita vamos a hablar de esa parte larga. En las últimas semanas, o más o menos desde mediados de agosto, esto en apariencia tiene una tendencia hacia la disminución. Pero ahora voy a ilustrar por qué esto no refleja la realidad. Esto no refleja la realidad. La pandemia en México sigue muy activa. Que las cifras oficiales no lo reporten, eso es otra cosa. Ahora, las defunciones, la misma situación, o distinta de hecho, porque las defunciones, pues simplemente nos hemos quedado en alguna especie de meseta, que no debe ser normalizada, porque esta meseta indica, por lo menos en cifras oficiales, que en nuestro país están muriendo entre 450 y 1,000 personas por día de COVID-19, y pues eso no puede ser normalizado, ¿no? Entonces, explico por qué los comentarios que acabo de hacer. La situación de México es esta. Existen indicadores que sí sirven y otros que no sirven. Hay que hablar de los indicadores reales, los indicadores que realmente sirven para medir cómo va la pandemia progresando. Este es uno de ellos, que es la positividad. La positividad significa cuántas pruebas de todas las pruebas que se realizan para diagnosticar COVID-19, qué porcentaje de ellas sale positivo. Sí, en el mejor de los casos, o sea, en un mundo ideal, si se estuviera haciendo el número de pruebas adecuado para tener una representatividad de la población, entonces la positividad lo que nos estaría diciendo es qué porcentaje de la población está infectada. Entonces, si hablamos de un 5% de la población, quiere decir que el 95% de la población está sana, el 5% está infectada.
Ahora, en nuestro país, la positividad pues es realmente alarmante. Lo que ha ido ocurriendo es, desde el mes de marzo, nuestra positividad ha ido aumentando, estos 10%, rebasamos el 20% por ahí de abril, y nos mantuvimos más o menos en el 30% por ahí de mayo, principios de junio, y de ahí hemos ido aumentando, llegando a alcanzar niveles de positividad por arriba del 60%. De esto hay que decir lo siguiente: la Organización Mundial de la Salud indica que no se puede hablar de control de la pandemia mientras que la positividad en una población no esté en el rango del 5% o menos. Es decir, que tener positividades en cualquiera de estos rangos por arriba del 10%, que es lo que ha pasado desde el mes de mayo hasta la fecha en nuestro país, pues es realmente alarmante. Ahora, que la positividad se mantenga en el rango entre el 40 y el 50%, pues más que alarmante, no sé, eso merecería otro tipo de calificativo. Es dramático y es un problema que las autoridades deberían de estar solucionando. Entonces, en este momento la positividad en nuestro país es del 51%, 51.0%. Y como pueden ver, esto ha ido aumentando. Parecía que había una disminución a principios de este mes, finales de agosto, que iba disminuyendo. Estamos repuntando otra vez y otra vez estamos por arriba del 50%. Ese es un indicador muy importante. A propósito, hay que señalar esto, que la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones como la CDC en Estados Unidos y la CDC europea indican que no puede y no debe haber movilización importante de personas mientras la positividad se mantenga por arriba del 5%. En nuestro país ya estamos hablando, especulando de la posibilidad de que algunos estados de la República entraran en semáforo verde, con lo cual se permitiría la movilización de personas, la apertura de escuelas, eventos masivos y una serie de situaciones que conducirían a un dramático aumento en el número de contagios. Para hacer eso, las autoridades deberían de estar viendo este indicador, que es la positividad, ¿sí? Entre otros, pero principalmente. Entonces, hablar de semáforos amarillos, verdes, incluso naranjas, cuando la positividad está por arriba del 40%, pues bueno, tendríamos que hacer un análisis más de fondo sobre qué responsabilidad y sobre quién recae la responsabilidad de estar haciendo las cosas de esta manera. Entonces, otro indicador que es muy importante es el número de pruebas sobre caso nuevo confirmado. El número de pruebas sobre caso nuevo confirmado nos indica qué tanto un gobierno está haciendo seguimiento de casos y rastreo de contactos. Es decir, qué tan amplia es la estrategia de contención. La estrategia de contención las estrategias de contención epidemiológico se basan en hacer un número suficiente de pruebas que abarquen tanto casos sintomáticos como asintomáticos. Entonces, como se hacen las estrategias de contención, es tomar un caso que tiene sintomatología, y a partir de ese caso rastrear contactos. Muchos de esos contactos serán negativos a la prueba, o sea, no estarán infectados, pero algunos sí. Y una proporción muy importante de ellos serán casos asintomáticos. En la medida que se detecten muchos casos asintomáticos, se controla la pandemia, se contiene la pandemia, porque se pueden cortar las cadenas de transmisión comunitaria, ¿ok? Entonces, este indicador de cuántas pruebas se hacen por cada caso nuevo confirmado nos indica este caso nuevo confirmado, que es un sintomático que fue a buscar atención médica. A partir de él, ¿cuánta gente más busqué? ¿No? Ok, bueno, pues con la tristeza de que estábamos, aquí rebasar 200 por caso nuevo confirmado fue en febrero, porque solamente habían 3 casos, ¿verdad? Entonces, pues sí. Pero esto, pues bueno, esta curva ha ido disminuyendo, y como bien lo sabemos todos en nuestro país, no se hace ningún esfuerzo por rastrear contactos, no se hace ningún esfuerzo. La Ciudad de México habló de que estaba haciendo un esfuerzo por rastrear contactos, y si bien, bueno, pues deberían de dar algún informe para decirnos qué también les está yendo con este asunto, porque la matemática, las estadísticas no lo reflejan. Es decir, en nuestro país hoy se está reportando que en México se hacen 2.0 pruebas por cada caso nuevo confirmado hoy. Esto quiere decir que estamos en este nivel bajísimo, ¿no? O sea, entre 1 y 2 pruebas por cada caso nuevo confirmado. Eso quiere decir que de cada persona
que se diagnostica positiva, solamente hay una prueba que se realiza adicional. Eso habla de que no se hace contención en nuestro país, no se está haciendo ningún esfuerzo de contención en nuestro país. Ahora, este indicador que a mucha gente le gusta no es el mejor. Esto habla de número de pruebas por per cápita, vamos a poner, ¿no? O sea, sobre un denominador poblacional. En este caso estoy mostrando el número de pruebas por 1,000 habitantes. En nuestro país, pues el número de pruebas por 1,000 habitantes fue aumentando hasta más o menos mediados de junio o principios de julio, y a partir de julio, pues lo que ha ido sucediendo es que cada vez se realizan menos pruebas en nuestro país. Entonces, hoy por hoy, pues el número de pruebas que se realizan por 1,000 habitantes en México, ¿sí? Y nótese, por favor, que esta disminución, esta caída dramática, que es prácticamente una caída en vertical, ¿sí? Inició a mediados del mes de julio y que ha continuado todo el mes y que continuó hasta finales de julio, todo el mes de agosto y todo lo que va de septiembre, ¿sí? Es una disminución dramática en el número de pruebas, que nos ha llevado a niveles, a los mismos niveles en el número de pruebas per cápita que se hacían por allá de principios del mes de junio. Ok, entonces, nada más hablemos cómo se compara esto a nivel mundial. En el mundo hay países que han hecho este ejercicio de controlar la pandemia, no ejercicio, esta increíblemente importante labor de controlar la pandemia para procurar salvar la vida de su gente. Hay países que lo han hecho muy bien, hay países que lo han hecho regular o mal, pues, digámoslo honestamente, mal. Pero hay países que realmente han reprobado en el esfuerzo de hacerlo. Aquí, esta gráfica, nuevamente, son el número de pruebas por cada caso nuevo confirmado. Esto habla del esfuerzo de contención que cada país hace, que es tan amplio y importante es el esfuerzo de contención que hace cada país. Como ven aquí, vemos 3 grupos de países, ¿no? Estamos viendo los que están hasta arriba son los que les va mejor. Nueva Zelanda, Taiwán, Corea del Sur, por ejemplo, son los países que hacen el mayor número de pruebas por cada caso nuevo confirmado. Después viene un grupo aquí medio central de los países que están entre azul y buenas noches porque lo hacen pues mal, ¿no? Pero hacen algún esfuerzo, o sea, sí hacen algún esfuerzo, ¿no? Y luego los países que de plano están reprobados como el nuestro, ¿no? En donde que venimos hasta abajo, ¿no? Junto con Argentina, ¿no? Tenemos ese deshonroso sitio, ocupamos ese deshonroso sitio junto con Argentina. Nada más para que se tenga una idea de las cifras. En Nueva Zelanda se hacen aproximadamente 2,800 pruebas por cada caso nuevo confirmado. Esto quiere decir, por una persona sospechosa o sintomática, se rastrean casi 3,000 personas para aislar y contener el problema. Entonces, el índice de positividad de Nueva Zelanda es de 0%, 0. Es decir, no tienen casos de COVID. Con todo lo que esto significa que su economía va mucho mejor que la nuestra, que el impacto negativo social es mucho menor que el nuestro, que sus actividades están en un nivel de relativa normalidad, ¿sí? Entonces, los impactos sociales, económicos y desde luego sanitarios para Nueva Zelanda son minúsculos en comparación a otros países como el nuestro, ¿verdad? Entonces, para que se tenga una idea, esto, en la medida de que los países controlan mejor la pandemia, eso se refleja en el indicador más importante de todos, que es el número de muertos. Es decir, nos pueden engañar y se puede hablar mucho de matemáticas y se pueden mostrar muchas gráficas bonitas y tener mucha retórica demagógica. Pero aquí hay una sola realidad. Las estrategias han sido exitosas o han sido fracasadas en la medida que se han muerto menos o más personas gracias a las estrategias que cada gobierno sentó en su país. Entonces, nada más para que lo digamos con claridad, Nueva Zelanda hoy registra 25 defunciones por COVID-19. Entonces, ¿le ha funcionado su esfuerzo de contención? La respuesta es claramente sí. Taiwán, ¿qué hace? Bueno, Taiwán está haciendo 241 pruebas por caso nuevo confirmado. Su número de muertos son 7 muertos por COVID-19.
Corea del Sur está haciendo 103 pruebas por cada caso nuevo confirmado. Su número de muertos es 395. 395. Y así nos podemos seguir. Estados Unidos, India y Sudáfrica están en el rango entre 10 y 20 pruebas por cada caso nuevo confirmado, entre 10 y 20. Es decir, que se mantienen dentro de lo que la OMS recomienda, pero no dan un paso más adelante y entonces se sigue muriendo y ahí infectando mucha gente en esos países. Si dieran este brinco que han dado estos países, controlarían mejor. Ahora nosotros y Argentina pues estamos hasta abajo y nosotros estamos jugando 75,000 muertos, ¿no? No hay punto de comparación. Entonces, esto de la mano con la positividad, estos son los dos indicadores importantes. Esto dice que también estamos haciendo un esfuerzo, qué tan bueno o malo es el esfuerzo que se hace, y esto dice que también o mal estamos en términos de la dispersión de los contagios. Qué tan dispersos son los contagios en la comunidad. En pocas palabras, qué tan alta es la carga viral comunitaria, ¿sí? Entonces, pues sí, si ven, este indicador y estos son inversamente proporcionales. Quien hace un mejor esfuerzo tiene un menor índice de positividad. Quien hace un peor esfuerzo tiene un índice de positividad más alto, ¿no? Entonces, es exactamente a la inversa. Si ven, Argentina, México, y así sucesivamente. Y hasta abajo de la lista, desde luego, Nueva Zelanda, con una positividad de 0, Taiwán con una positividad de 0.4%, Corea del Sur con una positividad de 0.9%, Estados Unidos con 4.4%, India con 9.0%, Sudáfrica con 9.3%. Pero ya escucharon eso, están por debajo del 10%. Estos países que están incluso haciendo un esfuerzo mediocre de contención, como hacen estos países, se puede llegar a un índice de positividad relativamente bajo, es decir, por debajo del 10%. Estados Unidos está ahorita por debajo del 5%. Quiere decir que, pues bueno, ellos ya se puede hablar de que algo están haciendo bien para contener, mientras que Argentina tiene el índice de positividad más alto sobre el planeta, de 53.5%, y México, venimos en el deshonroso segundo lugar con el 51% de positividad. Estas gráficas se las tomé prestadas a mi colega y buen amigo el doctor Arturo Erdeli, quien hace una matemática dedicada para entender este problema que afecta a nuestro país con la pandemia, y no ha dejado de hacerlo consistentemente desde que este problema inició. Quien no lo siga, el doctor Erdeli, les recomiendo que lo hagan, porque si alguien está haciendo matemática seria y además consistente, es decir, que sigue en el esfuerzo de hacerlo y de informarnos diariamente, es él. Bien, lo que estamos viendo aquí, ya habiendo dicho eso, entendiendo que lo que ha disminuido en nuestro país es el número de pruebas, ¿sí? El número de pruebas. Entonces, pues está muy bien. Aquí lo que estamos viendo es la gráfica azul, está mostrando el número de pruebas diarias. Estas son medias móviles de 7 días. Esta es la positividad. Esta era la positividad calculada al 21 de septiembre. Y esto es los casos nuevos confirmados en rojo y, estimados en rojo y confirmados en amarillo. Como pueden ver, las curvas, las líneas o curvas, como le quieran llamar, las gráficas, de pruebas y de casos, son literalmente paralelas, es decir, que siguen el mismo patrón. A medida de que las pruebas aumentan, pues aumentan los casos. A medida que las pruebas disminuyen, disminuyen los casos. Un pequeño aumento, un pequeño aumento. Una gran disminución, pues una gran disminución. Y así sucesivamente. Esto habla de que no hemos llegado a un punto crítico en donde se estén haciendo el número de pruebas suficientes y necesarias para poder controlar el problema en nuestro país. Cuando se alcanza ese punto crítico en donde ya se están haciendo suficientes pruebas para que sean representativas de la población y del problema real que se está viviendo, en realidad disminuir el número de pruebas ya no disminuye el número de casos o viceversa. Subir el número de pruebas ya no sube el número de casos. En ese punto, cuando estas líneas se vuelven independientes porque ya se tiene, es decir, controlado el problema y vigilado adecuadamente el problema, en ese momento se pueden disminuir el número de pruebas y no hay ningún problema, es decir, que se mantienen los casos bajos porque la situación ya está bajo control o relativamente bajo control.
el hecho de que subir por tantito, por un poquito el número de pruebas, suba un poquito el número de casos y disminuir un poquito, disminuye el número de casos, quiere decir que estamos viendo solo una fracción del problema real. Es decir, estamos viendo el doctor, ahorita voy a poner unas gráficas de proyecciones del doctor Yu Yang, en donde él estima que en México estamos reportando solamente el 5% del problema real. Es decir, que cuando aquí estamos diciendo que hoy nos dicen 6.500 personas, casos nuevos tenemos en México, 6.500, eso es solamente el 5%. Es decir, que más de 100.000 personas realmente se están infectando diariamente en nuestro país. En fin, voy a hacer esta pequeña y no voy a recorrer todas y cada una, pero pues esto es nacional, ¿no? Y entonces, pues vale la pena asomarse a ver qué es lo que está pasando en los estados de la República, porque pues esto no es fortuito, ¿no? O sea, no es serendipia, es decir, esto está pasando porque esto es el reflejo de lo que pasa en los estados de la República. Aquí está Durango. ¿Qué ha pasado en las últimas semanas? Este es el número de pruebas. Es una disminución en picada del número de pruebas, ¿no? Y entonces nos dicen, esto no lo muestran desde luego, ¿no? Las autoridades. Lo que muestran es esto. Miren qué bien vamos. Está disminuyendo la curva. Ajá. A ver, este es el estado de Colima. El estado de Colima con una positividad de 63.8%, ¿eh? Aumenta su número de pruebas, todo iba bien. Nunca se alcanzó un punto crítico porque Colima nunca llegó a hacer más de 100 pruebas al día. O sea, que es una atrocidad, ¿no? Pero bueno, entonces, aquí llegan a un punto de 100 pruebas al día y de repente en picada para abajo. Entonces, pues, ¿hay menos casos en Colima? No, no hay menos casos. Lo que pasa es que se detectan menos casos porque se hacen menos pruebas. A ver, Nayarit, con el 64.6% de positividad. Ahí van las pruebas. ¿Y qué es lo que ha pasado en las últimas 7 a 10 semanas? En todos estos estados, que son la mayoría de los estados de la República, lo que ha pasado es consistentemente una disminución en el número de pruebas. Ok, y entonces si nos reportan solamente casos, pues eso es una mentira, se está reportando una mentira. Entonces, lo mismo, Querétaro con el 50%, perdón, no es Querétaro, Quintana Roo, con el 50% de positividad y las pruebas en picada. Hidalgo, con el 62% de positividad y las pruebas en picada. Oaxaca, que posiblemente es el peor de todos los estados de la República, ¿verdad? Y no sé, creo que ya lo pasaron todo amarillo, ¿no? Algo así. Es realmente lamentable. Oaxaca es el estado con el índice de positividad más alto de toda la República Mexicana. Tienen una positividad del 71.6%. ¿Sí? Y las pruebas en disminución. Ahora, cabe señalar, Sinaloa lo mismo, y Veracruz lo mismo, desde luego. Cabe señalar algunos puntos que realmente son críticos, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que un estado como Sinaloa esté realizando en promedio menos de 150 pruebas al día? Menos de 150, ¿qué es lo que está pasando? Es decir, un pequeño laboratorio, pequeño, y hablo realmente pequeño, vamos a decir. Yo dirijo el laboratorio de genética molecular, no nos dedicamos principalmente a eso, pero pues tenemos termocicladores y sí hacemos reacciones de PCR ahí. O sea, nosotros podríamos correr en un laboratorio pequeño como el mío, ¿no? O el que yo encabezo, tengo el honor de encabezar, ¿no? Podríamos hacer muchas más de 150 reacciones de PCR en un día. O sea, ¿cómo es posible que todo un estado de un país no pueda hacer más de 150 pruebas en un día? Pues hay que preguntar en dónde está la responsabilidad de esto, ¿no? O sea, miren nada más, el estado de Quintana Roo está haciendo menos de 50 pruebas en un día. Es decir, está haciendo alrededor de 50 pruebas en un día. Y si ven la escala, pues es aquí donde hay que irse para atrás y asustarse, ¿verdad? Porque esto está pasando porque es increíble que un estado como Nayarit esté haciendo menos de 50 pruebas en un día, menos de 100 pruebas en un día, menos de 150 pruebas en un día, pues es una atrocidad eso que está pasando. En fin, seguimos. ¿Cuál es el futuro inmediato? Bueno, pues según Yu Yang, el futuro es esto. Miren, lo que ha pasado con nuestra curva es esto. Nos hemos quedado como en una planicie. Yu Yang proyecta el número de infecciones diarias en las diferentes partes donde hace estadísticas, ¿no? Donde presenta estadísticas. Entonces, vamos a decir, esto tiene unas semanas, pero vamos a decir, ahorita pues nada más estamos reportando como 4.500 casos diarios en promedio, porque han disminuido las pruebas y entonces nos quieren dar a tole con el dedo. Pero aquí está la realidad, o sea,
5.263 pruebas en promedio de 14 días hace unas semanas es lo que se tenía. El ejemplo se ilustra bien, no es la cifra de hoy, pero más o menos se ilustra. Y la estimación es que más de 100,000 personas en nuestro país se están infectando todos los días, más de 100,000. Esto quiere decir que para el 1 de noviembre, entre 15.1 y 41 y 43.6 millones de mexicanos estarán infectados. Ahora, esto, hoy en la mañana todavía estuve leyendo a algunas personas en Twitter y en otras partes que siguen hablando de la inmunidad de rebaño. Señoras y señores, a ver, hay que entender algo. El concepto de inmunidad de rebaño nunca se ha referido a intencionalmente dejar infectar una población, ¿sí? O sea, esto se podría considerar como un crimen de lesa humanidad, dejar intencionalmente a la gente infectar con tal de ver si adquieren inmunidad. El concepto de inmunidad de rebaño siempre en ciencia y en medicina se ha referido única y exclusivamente a un cálculo que se hace para estimar el porcentaje de la población que requiere ser vacunada, que requiere ser inmunizada contra una enfermedad. Entonces, la inmunidad de rebaño se refiere a la vacunación, no se refiere a dejar intencionalmente infectar personas, máxime cuando se trata de una enfermedad que los puede conducir a la muerte. Ahora, pero incluso los necios que siguen hablando de inmunidad de rebaño irresponsablemente, ¿verdad? Y sin conocimiento de causa, pues, o sea, nada más entiendan que para noviembre solamente entre el 11.9 y el 34.2% se estima que sea el porcentaje de la población que haya estado infectada. Esto no quiere decir que tengan inmunidad, quiere decir que fueron infectados. Ok, nada más a saber, para tener inmunidad de rebaño con una enfermedad como COVID-19, tiene que estar inmune entre el 60 y el 70, como mínimo, entre el 60 y el 70% de la población. O sea que dejemos de hablar de tonterías. La inmunidad de rebaño contra COVID-19 no existe sin vacunación. Punto. Ahora, en términos de muertes, pues bueno, ya estamos sumando 75,000, ¿verdad? 439 muertes oficiales. La proyección, Yuyagu llega solamente a la proyección del 1 de noviembre, porque nadie sabe qué es lo que va a pasar en las próximas semanas cuando entre la temporada de influenza. ¿Sí? Nadie sabe qué es lo que va a pasar, entonces él es cauteloso y solamente lleva su proyección hasta el 1 de noviembre. Pero pues la proyección es atroz, ¿no? O sea, para el 1 de noviembre van a haber muerto cerca de 100,000 personas en cifras oficiales. Hay que multiplicar esto por 3. Quiere decir que en los próximos 2 meses vamos a llegar seguramente en números reales a los 300 o 400,000 muertos por COVID-19 en nuestro país. Ahora, hay que saber cómo es el futuro inmediato. A ver, regresemos al punto con el que inicié, que es este punto de la curva larga, ¿no? Que se nos ha cantado mucho como una suerte de éxito, ¿no? Se nos ha dicho, yo les dije que iba a ser una epidemia larga. Pues sí, el Señor nos dijo que iba a ser muy larga, nada más que no nos explicó lo siguiente, ¿verdad? Esto es el número total de infecciones que se dan en México todos los días. Esas son nuevas infecciones. Esas es cuántas personas están en ese momento infectadas, ¿no? Entonces, si vemos nuevas infecciones, es esto sería la curva epidemiológica. No la de mentiras, o sea, la que nos reportan oficialmente, la verdadera, es decir, o bueno, la que se estima que es la verdadera, ¿verdad? Que es esta. Entonces, estamos más o menos en la línea de 100,000 infecciones por día en nuestro país, más o menos 100,000 infecciones. Vamos de 100 a 150,000 infecciones por COVID-19 al día. Eso se mantiene aquí hasta el 1 de noviembre. Veamos un caso distinto, Italia, vamos a decir. Italia tuvo su brote más importante aquí entre los meses, iniciando pues en febrero, ¿verdad? Pero sus puntos más altos fueron en marzo, abril, y para mayo ya habían controlado muy bien el problema en Italia. Esta es la curva epidemiológica que nos imaginamos siempre, la que nos han ilustrado y puesto hasta el cansancio, ¿verdad? Ya todo el mundo entiende que es en este tipo de eventos de transmisión infecciosos, transmisibles entre seres humanos, esto es lo que pasa, ¿no?
Esto es lo que pasa cuando no toman las medidas correctas, ¿eh? Hay que ponerle ese apellido. Esto es lo que pasa, no se toman las medidas correctas. Esta curva, desde luego, nunca la tuvo Vietnam, no la tuvo, pero nosotros, los que no lo hicimos bien, Italia tampoco lo hizo bien, ¿verdad? Pues sí tenemos este tipo de curvas epidemiológicas. Entonces, pues bueno, hay un ascenso muy rápido. Entonces, meses, ¿ok? Esto es aplanar la curva. Esto es aplanar la curva. Es decir, que solucionar el brote fuerte con medidas de contención y llevarlo a niveles muy bajos y que ahí permanezcan, en niveles muy bajos. Esto es aplanar la curva. Ahora, a Italia le llevó 2 meses. Unos que fueron más necios, que es como Reino Unido, le llevó más bien como 3 meses y medio y suma pues más del doble de muertos, casi el doble de muertos que Italia, ¿sí? Entonces, en la medida que los gobiernos lo han entendido más tarde o que lo han implementado más tarde, pues sí, esto es a costa de la vida de su gente. Es decir, se tiene que hacer, a excepción de que simple y sencillamente se pretenda dejar morir a quien se vaya a morir y ya, ¿no? Y decir, pues así es nuestra realidad, ¿no? Esto es un crimen, ¿no? Si esa es la mentalidad, eso sería un crimen, ¿no? Entonces, pues a Reino Unido le llevó más bien 3 meses y medio, casi 4, solucionar el problema, ¿ok? Y sumaron muchísimos más muertos que Italia, ¿no? Pero lo hicieron, es decir, lo hicieron. Finalmente se dieron cuenta que esta necedad de vamos a ahorrarnos las pruebas, vamos a ahorrarnos la logística, vamos a ahorrarnos el dinero que se requiere invertir para contener la pandemia en nuestro país, se dieron cuenta que, pues bueno, no hay político que fuera a conservar su puesto, ¿verdad? Si es que seguían simple y sencillamente permitiendo la muerte de su gente. Y entonces terminaron poniéndose las pilas y haciendo pues lo que se tiene que hacer, que es contener la pandemia, ¿no? Y entonces la contuvieron y llegaron acá, sumando muchos más muertos. Entonces ahora, retomemos estos 2 ejemplos. Otra vez, Italia, curva epidemiológica, la que esperamos. Reino Unido, curva epidemiológica, la que esperamos. En su punto alto, tanto Reino Unido como Italia llegaron más o menos a tener como 100,000 contagios al día, proyectados, ¿no? Estimados, más o menos unos 100,000 contagios por día. Ahora nada más veamos qué ha pasado con México. Aquí nosotros, ok, subimos hasta 100,000 contagios al día y ahí nos vamos yendo. Ahí nos vamos yendo. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Y si Yuyangu proyectara, así vamos a seguir. Diciembre, enero, febrero, marzo. ¿Sí? Ahora, que cuando se hablaba, esto va a ser una epidemia larga, nos estábamos refiriendo, los científicos, el gremio científico se estaba refiriendo a esta parte larga. Es decir, la parte en donde ya se controla el problema y va a ser largo para todo el mundo hasta que no venga una vacuna o una cura o una forma de poder controlar la enfermedad de mejor manera para disminuir la pérdida de vidas. Entonces, bueno, sí, claro, va a ser largo para todos, porque hasta que no ocurra algo que pueda controlar la enfermedad, pues esto va a ser una estira y afloje constante entre podemos abrir y no. O sea, abrir suficiente si suben los casos, cerrar un poquito, seguir adelante, pero ir manteniendo los casos en niveles bajos, y cuando hay un problema, entonces otra vez irse para atrás con la apertura y entonces seguir. Es decir, una estira y afloja entre salvar vidas y mantener la economía de un país abierta, porque estas dos cosas no se pueden desvincular. La economía y la salud en esta pandemia van absolutamente de la mano y se deben cuidar ambas partes, las dos partes se deben cuidar. Entonces, pues en un afán por
que no colapse una economía, pues hay que empezar a abrir, sí, hasta dónde la gente no se va a morir. Y entonces, o muy poquitos van a estarse muriendo. Nunca vamos a estar en una situación de cero COVID hasta que no venga una vacuna, una cura. Eso, nada más, pues es una realidad y la gente tiene que mentalizarse. O sea, tenemos que mentalizarnos como sociedad. Entonces, bien, pero cuando se habló largo, pues nos referíamos a esta parte larga, ¿no? No nos referíamos, hagan de cuenta que lo que está pasando en nuestro país es como que Italia se hubiera quedado en su punto máximo y ahí se hubiera seguido. Indefinidamente, se hubiera seguido ahí. Esto es lo que está pasando en México. Es decir, que aquí, ¿dónde está el pico? ¿Dónde está el susodicho acme? No hay tal, no existe. ¿Por qué? Porque en México no se hacen medidas de contención, por eso, porque en nuestro país no se hacen medidas de contención. Entonces, cuando todo esto lo veamos en retrospectiva, ¿sí? Y entonces se analice todo lo bueno, lo malo, lo feo y lo bonito que ha pasado durante la pandemia, ¿sí? México terminaremos siendo, por desgracia y por tragedia para nosotros como pueblo, ¿no? Terminaremos siendo un caso de estudio de qué pasó en el lugar en donde no se hizo nada para contener la pandemia. Es que aquí, por eso, vamos a seguir así, ok, nada más que el número de casos, o es decir, de nuevas infecciones, siempre se va a traducir en un porcentaje de muertes. Ahora necesitamos aprender de la historia y esto es más importante en otro momento. Estas son las curvas epidémicas de la pandemia de influenza H1N1 de 1918 a 1920. He hablado seguido de esto, pero parece que no se... bueno, yo creo que mucha gente lo entiende, pero quien lo necesitaría entender parece que no está escuchando, no quiere escuchar, o no le importa. Tal vez es que no les importa. Esa es una, ¿no? Déjenme ilustrarles qué fue lo que pasó. Estos no son dibujitos, eso es una realidad. Esto mismo que estamos viviendo ya se vivió hace un siglo, ¿sí? Y allá se cometieron muchos errores y fue una tragedia de proporciones míticas, ¿no? Entonces, y ahora estamos sentados en un escenario muy similar a este, o sea, prácticamente idéntico a este, ¿sí? Y parece que no aprendemos de lo que ha pasado. Y eso es realmente lo más lamentable de todo esto. Allá esto, para quien lo identifique como la gripe española, de eso estoy hablando, que no me gusta llamarle así porque ni era gripe ni tampoco venía de España, ¿verdad? Pero bueno, es la pandemia de influenza H1N1 de principios del siglo pasado. Llevó 3 años, terminar esto, 3 años. Nosotros pues ya vamos en el último trimestre del año, ¿verdad? Vamos a iniciar el último trimestre del año y aquí empezó, digo, para nosotros empezó en febrero, pero en el mundo pues empezó a finales de diciembre, o sea que vamos a cumplir un año, pero ojo, esto se estudió 3. Entonces, la primera oleada en total, esta pandemia cobró entre 30 y 50 millones de vidas. Se estima que durante los 3 años, más de 500 millones de personas se infectaron por influenza. Más de 500 millones de personas fueron infectadas por la enfermedad. Y murieron, repito, entre 30 y 50 millones de personas a nivel mundial. Vino en 3 oleadas, ¿sí? La primera, que se llevó entre 3 y 8 millones de personas. La segunda, la más devastadora, que se llevó entre 26 y 40 millones de personas. Y la tercera, en donde murieron entre 1 y 2 millones de personas. En la tercera oleada, esto ya nada más afectó a unas regiones aisladas en el continente europeo, y por eso es que la pérdida de vida fue menor, que no es que haya sido poca, nada más es que fue menor que las otras 2 oleadas. Ahora, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? Si alguien ha visto imágenes, y yo creo que en estos tiempos todos hemos visto algunas imágenes reminiscentes, ¿no?, de lo que pasó hace un siglo, hace casi justamente un siglo. Y ven escenas realmente, pues, tristísimas, ¿no?, de cadáveres siendo llevados en carretas por las calles de Filadelfia, de Nueva York, o en algunos sitios europeos, o esas como bodegas gigantescas que fueron habilitadas como hospitales temporales, en donde se tenían cientos y cientos de camas y personas infectadas una tras otra o muriendo, ¿verdad?
Esas fotografías provienen de esta, que es la segunda oleada, que fue la más devastadora. ¿Por qué ocurrió esto? A ver, este virus llegó de forma atemporal, si se le puede llamar de esa manera. Se espera en el hemisferio norte la llegada de los virus estacionales, respiratorios, más o menos a principios del mes de octubre, más o menos, ¿no? Desde el mes de octubre hasta febrero o marzo del año, ¿no? Con su pico más grande, pues, a finales y principios de año, ¿no? Aproximadamente. Entonces, que era, pues, un virus respiratorio, hablo de la influenza, no de COVID, que era un virus respiratorio, llegó a destiempo, es decir, que no entró con la temporada de influenza. Se tuvo esa catástrofe, ¿no? De millones de personas muriendo, pero no se controló lo suficiente. Y entonces entraron los virus estacionales. Entonces entró la temporada, pues, de los virus estacionales en el hemisferio norte. Y entonces lo que sucedió fue esto. Esto fue lo que sucedió. En el mes de octubre de 1919, ¿sí? Nada más en el mes de octubre, en Estados Unidos murió cerca de 1 millón de personas en ese mes, solo en ese mes, ¿sí? Que fue la entrada de la temporada de influenza. Ahora, yo he estado hablando de esto desde mayo, no exagero, si digo que desde mayo, y quienes me conocen, pues no me dejarán mentir. Estamos a punto de terminar septiembre y justamente empieza el mes de octubre. García Márquez decía que el mes de octubre tiene que ser como puesto en un cajón, ¿no? Que es donde pasan todas las tragedias. Pues esperemos que no sea cierto. Pero estamos justamente en ese mismo escenario. Es decir, países como nosotros, como Estados Unidos, el resto de los países en Centro y Sudamérica, y ahora en Europa, con los nuevos, ellos sí han tenido un rebrote, es decir, que ellos sí controlaron el problema y ahora están teniendo un rebrote, que en algunos países es muy importante, como en España, en Francia, incluso en Reino Unido están teniendo unos rebrotes significativos, y esto les está pasando justo antes de la temporada de influenza. Pues vamos a ver qué es lo que pasa, pero pues todas estas cosas se debieron prever. Y cuando hablo y de repente me enojo es porque me frustra mucho saber que tanta gente está muriendo y que mucha más gente va a seguir muriendo por la inacción de nuestras autoridades. Es decir, sabiendo esto, y lo saben, porque no es que estén desinformados o que sean ineptos, es simplemente que pues no hacen las cosas como tienen que ser, ¿verdad? Sabiendo esto, se debió prever la temporada de vacunación de la influenza. En Europa hicieron las campañas publicitarias para la vacunación contra la influenza desde el verano y en muchos países empezaron a vacunar desde principios de este mes de septiembre. En nuestro país es momento que todavía no llegan las vacunas contra la influenza y que se han asegurado solo 35 millones de dosis en un país que tiene 129 millones de habitantes, ¿sí? Entonces, no sé a qué está jugando la autoridad, ¿no? Pero en este año, más que en cualquier otro, es cuando todo el mundo debería de vacunarse contra la influenza, porque esta mezcla entre COVID a todo lo que da y la entrada de la influenza, que de por sí es caótico año con año, ¿no? Esto, pues nos está sentando en ese panorama. La diferencia entre esta a principios del siglo pasado y ahora es que ahora sí tenemos una vacuna contra la influenza. Lamentable que el gobierno no lo haya creído importante, que se suministrara el número adecuado de dosis, porque este año no va a ser suficiente vacunar solo a los adultos mayores y a los niños o a las poblaciones susceptibles. Este año deberíamos de tratar de vacunarnos ampliamente todos, ¿sí? Con tal de disminuirles la carga hospitalaria a los pobres médicos, al cuerpo de salud de nuestro país, que heroicamente ha estado trabajando sobre esto durante tantos meses, y que no les damos, o sea, no ven la hora de poder tener un respiro, ¿no? Y a cambio de todo lo que han hecho y de los miles que hemos perdido, que han perdido sus vidas, ¿verdad? Ahora la recompensa que les vamos a dar es, ahí les viene la temporada de influenza, nada más para sobrecargar todavía más sus hospitales y seguirlos poniendo en riesgo, ¿no?
Esto se debió haber previsto. Es muy lamentable que no haya sido así. Bien, entonces, ¿cómo se controlan las epidemias? Me voy a ir un poquito rápido sobre esto porque creo que ya me tardé bastante en la primera parte, pero las epidemias se controlan con migración, con el control de la migración y tránsito interno, digan lo que digan, los demagogos, ¿verdad? Porque uno de los ejes principales de todo el control epidemiológico es controlar la migración y el tránsito. China lo ha hecho extraordinariamente bien. Desde que tienen su primer brote, ¿no? Han tenido otros brotes en diferentes partes de China. Nada más que a veces ya ni nos enteramos. ¿Por qué? Porque China lo hace muy eficientemente. Tiene un sistema de vigilancia extraordinario en donde detecta 2 o 3 casos en un lugar y ahí no se andan con cientos ni con politiquerías. O sea, ahí hay 3 casos en ese poblado, se van con todo. Y si necesitan hacer 3 millones de pruebas en 10 días, hacen 3 millones de pruebas en 10 días. Con tal de hacerle pruebas a toda la población, nada más que entran ahí, cierran el poblado. Nadie entra, nadie sale, nadie se mueve, ¿ok? ¿Por qué? Hasta que controlemos el problema. Hacen pruebas a todo mundo, atienden los casos, cortan las cadenas de transmisión y entonces cuando todo eso se controla, ahora sí, bien, gracias, regresense a hacer lo suyo. Gracias a eso, y claro, no estoy diciendo cuando he hecho esos comentarios en redes sociales, no falta el que sale a decir, uy, es que la doctora está sugiriendo que metamos aquí al ejército y que la fuerza pública y que... No, bueno, de ninguna manera estoy sugiriendo semejante tontería, ¿verdad? Estoy diciendo que se pueden llevar bien las medidas, no es necesario ser autoritario, ¿verdad? O sea, instituir una militarización de un pueblo para controlar una epidemia. Es decir, que pues se puede hacer con las medidas que se necesiten hacer. Y lo que se necesita es controlar la migración y el tránsito. Eso es algo que nuestro país nunca se consideró. Al inicio de la pandemia, si en lugar de desestimar esta parte, se hubiera controlado, es decir, porque nos dijeron en febrero, por ahí están las grabaciones, afortunadamente, ¿no? Para que queden esos testimonios. No existe evidencia científica alguna de que el control de la migración pueda impedir la llegada del virus o pueda controlar la diseminación del virus. Eso es lo que muchas veces nos dijo el subsecretario. Claro, una mentira y él lo sabe perfectamente bien. Porque haber controlado, tal vez el problema sería no solamente el tránsito, la migración hacia el país, sino el tránsito interno dentro del país. Hubiera habido, por ejemplo, brote en la Ciudad de México, en Guadalajara o en Monterrey, pero se hubiera quedado ahí si es que se hubiera controlado el tránsito interno en el país mientras se contenía la epidemia. Sí, pero no se hizo esto y ahora hay COVID en todo lo ancho y largo de la República. Hace unos días una noticia muy triste que recibí, ha estado en contacto con un poblado en Oaxaca, un pequeño poblado de 12,000 habitantes que se llama Mitla, en donde ahí son principalmente indígenas de origen zapoteco y tienen gente realmente muy preocupada, muy capaz, que está tratando de ver por el problema ahí. Desde luego esas personas están completamente desprotegidas. No hay manera de que una persona, un habitante de Mitla tenga una prueba diagnóstica, no existe esa posibilidad, porque nuestro gobierno no ha permitido que así sea, ¿no? Entonces ahí pues se tiene que ir al tanteómetro, ¿no? Pero aunque no haya pruebas y esa gente en Mitla que se está infectando y muriendo no entre en las estadísticas oficiales, pues en Mitla hay COVID y en Mitla la gente está muriendo de COVID y la tristeza que tengo es la noticia de que empiezan a haber más casos allá. Entonces, pues sí, pero hubiéramos podido evitarles eso, si se hubiera contenido en las grandes urbes, donde, pues sí, no había manera de impedir la llegada, pero sí había manera de contener la dispersión, ¿no? Entonces, esa es la primera. Lo siguiente es la mitigación y cómo se habla mucho de la mitigación con falsedad igual, ¿no? O sea, la mitigación son todas las medidas preventivas que se requieren, o sea, medidas preventivas de la infección, ¿no? Entonces, con mitigación, por ejemplo, el uso obligatorio de cubrebocas, esa es una muy buena medida de mitigación, ¿no? La más importante de todas, que deberíamos estar haciendo de forma obligatoria. El distanciamiento social, el lavado de manos, etcétera. Los cierres y aislamientos masivos, ¿no? Esto también es parte de la mitigación, que fue lo que se hizo durante la Jornada Nacional de Sana Distancia. Pero lo que nunca nos explicaron es para qué y por qué y cuáles son las limitaciones de esos cierres y aislamientos masivos, ¿no? Entonces, a ver, explicando lo siguiente, aquí está en paréntesis, porque esto, pues es lo menos deseable de todo, ¿no? Cerrar y aislar masivamente a una población, lo que hace es tener un impacto terriblemente negativo sobre la economía y
sobre la sociedad en general, ¿no? Es decir, cerrar escuelas, pues esto no es deseable, ¿no? Que se cesen todas las actividades culturales porque ahora ya no hay teatros, no hay conciertos, no hay ópera, no hay cines, no hay nada. No, pues esto no es deseable, evidentemente, ¿no? Los museos, qué sé yo, ¿no? O sea, pues no, nada de esto es deseable, ¿no? Y que no haya interacción, claro, y la economía, pues, se ve afectada en gran medida. Pero entonces, no es deseable, pero entonces, ¿por qué se hace? Se hace única y exclusivamente cuando una población está en riesgo inminente de morir una proporción muy grande de la población si no se toma una medida tan drástica como los cierres y aislamientos masivos. Entonces se hacen, y aquí se hizo, pero ¿para qué? Se hace mientras las autoridades toman las medidas de contención necesarias para cortar las cadenas de transmisión, ¿ok? Entonces, me voy a regresar un momentito, nada más para explicar esto. Es decir, si se hacen esos cierres y no se hace contención, lo que a continuación ocurre es que en cuanto se levantan los cierres, pues todo explota. Es decir, que no se cortaron las cadenas de transmisión. La carga viral comunitaria sigue ahí latente, sigue ahí latente. Es decir, no hay tal cosa como que el virus se extinga mediante mitigación. No se extingue. Lo que se hace es que se hace más lenta el ritmo de transmisión. Entonces, pues queda ahí latente en pausa, pero no en stop, en pausa. Y entonces, ahí está, y cuando la gente empieza, es exactamente lo que está pasando. Entonces, si lo vemos en una gráfica, si no se hace nada, pues esa es la gráfica que se tiene. Esto, digamos, que sería número de contagios por día. Entonces, ahí va aumentando, ¿hasta cuándo? Bueno, pues hasta que venga una vacuna, una cura, ¿verdad? O hasta que toda la población se infecte, vaya, hasta que toda la población susceptible de infectarse se infecte. ¿Se hace mitigación? ¿Qué pasa? No, o sea, no hay aplanado la curva por medio de mitigación, es decir, que esto continúa, nada más que en lugar de ser un aumento tan acelerado, se hace un poquito más diagonal, es decir, se hace un poquito más lento. Lo que hace que se doble esto, que se doble y que baje, es decir, que se logre el susodicho aplanado de la curva, que insisto, es acá, o sea, para hacer esto se necesita hacer contención. Entonces, vamos a decir, pues se hacen, ahorita, por ejemplo, en nuestro país, leí una nota hace 2 días en un diario en donde el doctor López-Gatell estaba como haciendo una suerte de amenaza que tal vez en octubre se tendrían que volver a hacer algunos cierres masivos, ¿no? Y entonces habría que preguntarle al secretario que cuánto va a costarnos como país su estrategia, doctor López-Gatell, cuánto nos va a costar, porque volver a cerrar es que, o sea, pues bueno, el impacto social y económico de volver a hacer cierres masivos es enorme. Y nuestra economía está a punto de colapsar también, ¿no? Entonces, pues eso no. No, en realidad los países ya no soportan más los cierres masivos, por lo menos los que están en condiciones económicas como el nuestro, ¿no? No se puede soportar más, pero eso se hace y se asume el impacto social y económico que tiene por la razón de salvar vidas, de salvar muchas vidas. Entonces vale la pena, está muy bien. Entonces se hace un jalón grande y entonces se hacen medidas de contención, entonces sí se aplana la curva y entonces ahora sí movilizamos a las personas sin que se vayan ahí a afrontar esa falsa dicotomía que nos han querido decir, que bueno, pues o te infectas o te mueras de hambre, ¿verdad? O te mueres de COVID o te mueres de hambre. Eso es una falsa dicotomía. Se tiene que ver por el sustento de vida económico de una sociedad, pero no a costa de poner sus vidas en riesgo. Esto, digo, nada más hay que informarle a las autoridades que esto es trabajo de ellos. Entonces, la contención es lo que en realidad disminuye la situación antes de que venga una vacuna o una cura. ¿Y en qué consiste? Consiste en hacer suficiente número de pruebas diagnósticas, rastreo de contactos, aislamiento selectivo de casos. Se hace con inteligencia, es decir, que cada vez que se habla de hacer contención, no faltan los necios que salen a decir, no hombre, pues es que esas gentes quieren hacer millones de pruebas por día, si quieren poner hacia la gente en los centros comerciales, pásele a hacerse sus pruebas, sin ton ni son, ¿no? O sea, nadie jamás ha sugerido semejante tontería. Es decir, que se hacen pruebas diagnósticas con una estrategia de inteligencia, ¿sí? Entonces, por cada caso, digamos, un caso que tiene síntomas, pues se le hace una prueba. Entonces, eso nos lleva a rastrear potenciales infectados,
los potenciales infectados de aquí a todos se les hace pruebas, algunos salen positivos, otros salen negativos. Los que salen negativos, como tuvieron contacto, pues nada más se les pone en cuarentena preventiva durante los 14 días y pero los que salen positivos, todos, tanto el caso central, el caso F, como los contactos que salen positivos, y esperemos que muchos de estos sean asintomáticos, porque en la medida que se consiguen más asintomáticos detectados, es la forma como cortar la mayor proporción de cadenas de transmisión. Todos estos se les lleva a aislamiento selectivo, ¿no? Hay países que han logrado hacer esto de forma muy creativa y muy eficiente, de hecho, ¿no? Como Corea del Sur, que en un inicio lo estuvo haciendo en sus hoteles. Los hoteles estaban quebrando económicamente, desde luego, pues con la pandemia no hay turismo, no hay nada, no había ocupación, no había negocio pues en los hoteles, y entonces el gobierno hizo algún intercambio ahí de mutuo beneficio, en donde se les paga a los hoteles para volverse centros de aislamiento, y esto le dio la posibilidad al gobierno de tener aislados de forma muy decente a las personas, a las personas infectadas que no tenían sintomatología, o sea, no requieren estar en un hospital, evidentemente, ¿no? Y ahí se les puede atender, se les puede dar seguimiento, y cuando ya salen negativos a la prueba, entonces se les dejaba ir. Esto lo hicieron muy eficientemente, y pues repito, ¿no? Corea del Sur, pues suma 395 muertes, ¿no? 395, ¿no? Qué lamentable, estar en las cifras, de 5 dígitos nosotros, ¿no? En este rubro. En fin, eso es lo que se tenía que hacer mientras se hizo la Jornada Nacional de Sana Distancia, pero no se hizo. Se sigue sin hacer, ¿no? Y entonces, pues ahora se empieza a abrir, y pues lo que pasa es más y más y más contagios, y esto eventualmente se va a traducir en más muertes. Entonces, pues esa es una parte fundamental, y la vigilancia, ¿no? De los brotes, que acá, pues con nuestro modelo Centinela, de la ocupación hospitalaria, sí, no me quiero meter mucho en eso porque me hace enojar mucho ese tema, y ahorita yo creo que ya les dije muchas cosas fuertes, ¿no? Y uno muy importante, que es la vigilancia de los casos positivos, ¿no? Entonces, miren, estos son los 4 brazos centrales del control epidemiológico. En nuestro país, simple y sencillamente se desestimó y nunca se hizo ni se hace, ¿sí? La mitigación se ha hecho, sí, se ha hecho de forma laxa, se ha vacilado mucho con lo del uso del cubrebocas, lo que siempre sí se ha recomendado es el distanciamiento social y el lavado de manos y superficies, pues bien por nosotros, ¿verdad? Eso sí, se nos dijo mucho que nos laváramos las manos. Ok, y se hizo pues esto, pero no sirvió de nada, evidentemente, ¿no? Esto no sirvió de nada porque mientras se cerró se tendría que haber hecho contención, y como no se hizo, pues bueno, pues ahí sigue nunca aplanamos nada, ¿no? O sea, ahí seguimos. Contención que pues nunca se ha hecho, se hace nada más el número mínimo de pruebas, que nunca ha sido y sigue sin ser suficiente, ¿no? Jamás se ha hecho rastreo de contactos, y nunca se ha hecho un esfuerzo por hacer un aislamiento selectivo de casos, solo en aquellas personas que se han infectado dentro del gobierno. Es decir, cuando el señor Zoe Robledo, por ejemplo, se infectó, pues ahí sí, su familia toda hizo pruebas, los aislaron selectivamente, se siguieron sus casos, se detectó a sus contactos, y no solo él, ¿no? Otros casos, pues ha pasado eso mismo. Nada más que nosotros los ciudadanos no merecemos ese mismo privilegio, evidentemente, ¿no? Porque pues si una persona dentro de una familia se infecta y esa persona quiere hacerle una prueba, por ejemplo, a su cónyuge, ¿verdad? O a sus hijos, pues no, ellos no merecen pruebas porque el gobierno no tiene considerado que ellos puedan hacerse pruebas. Y rastreo de contactos, pues ni se diga, ¿no? Que nos expliquen quién está haciendo rastreo de contactos cuando dicen que sí se hace, porque las estadísticas no lo reflejan, ¿eh? En fin, entonces hablemos, lo que se puede hacer ahora es esto, lo de la vigilancia de los casos positivos. La pandemia se parece mucho, y su control se parece mucho a la enfermedad COVID-19, a la propia enfermedad, ¿sí? Es una caída en cascada, y esta caída en cascada tiene que ser detenida. Y la manera de detener una cascada, la caída de una cascada, es detenerlo de la parte más alta, desde la parte más alta. Entonces, si hablamos de la pandemia, de la epidemia en general, entonces la fuente de la cascada viene aquí arriba, y la fuente son los contagios. Lo que viene después de eso
son los enfermos. Es decir, si no detenemos a nivel contagio, van a haber enfermos. Y si no detenemos a nivel enfermos, ¿sí? Porque hay un trecho muy largo entre el que se infecta y el que acaba hospitalizado. O sea, es una caída todavía larga de la cascada. Hay un buen trecho que se puede hacer entre esto y esto, ¿ok? Y lo que viene abajo es la muerte. Es decir, que cada contagio es un potencial enfermo. Cada enfermo es un potencial hospitalizado. Y cada hospitalizado es un potencial muerto, ¿ok? Y entonces, el propósito de todo esto, el único más grande y el más importante esfuerzo de todo esto, es detener la muerte, disminuir el número de muertos, ¿ok? Entonces, si esta caída la agarramos desde arriba, es la forma menos costosa, más eficiente y más sencilla de controlar el problema, ¿sí? Entonces, aquí lo he dicho varias veces, quien me ha escuchado en varios, ojalá que no se hayan cansado de esta analogía un poco simplista, ¿verdad? He dicho, ¿no? Que para detener aquí esta caída, pues con varias personas que pongan costales de arena, aquí detenemos la cascada, o sea, con unos pocos buenos samaritanos y qué sé yo, y con un esfuercito, ¿no? Ya podríamos detenerlo aquí a nivel contagio, con unos costalitos. Ahora, claro, pues si no se detiene aquí, van a haber enfermos. Y esos enfermos, bueno, si se les detecta de forma temprana y se les atiende de forma temprana, aquí es un poquito ya más complicado, porque lo mejor hubiera sido que no tuviéramos enfermos vía detener los contagios. Aquí ya los costalitos no nos van a servir, pero sí podemos construir una represa o algo, ¿verdad? Y con esa represa sí podemos detener el resto de la caída, es decir, detener que estos enfermos se vayan al hospital y que muchos de estos hospitalizados terminen muriendo. Entonces, el segundo es aquí, los enfermos. Y la razón entonces es para detener. Ahora, si nos enfocamos en esta parte de la cascada, permítanme explicarles, que yo creo que no es difícil entender, que en este nivel ya no hay construcción que pueda detener la cascada. Aquí ya se nos hizo tarde. Es decir, que si nos vamos a enfocar en los hospitalizados o en la ocupación hospitalaria, más que enfocarse en la atención temprana de los pacientes, el seguimiento de los casos y cortar las cadenas de transmisión para impedir los contagios, es decir, enfocarse en esto no es ofrecer vida, ¿eh? Esto no es ofrecer vida. Ofrecer vida es detener los contagios y atender temprano a los pacientes para impedir que lleguen al hospital. Se puede impedir que todos se salven, se puede lograr que todos se salven, se puede lograr que ninguno acabe en el hospital. No, la respuesta claramente es no, no se puede evitar la muerte al 100%, no se puede evitar la hospitalización del 100% de los pacientes. Esos pacientes se van a complicar y van a terminar hospitalizados y algunos van a terminar muriendo. Pero podemos contribuir mucho con esto, sí, claro, muchísimo se puede contribuir, claro, a disminuir ¿qué? Esto, la muerte. Entonces, si lo vemos por otra forma, entonces cada contagiado es un potencial enfermo. Cuando hablamos de COVID-19, la distribución de la enfermedad hasta donde sabemos es esta. El 40% de los casos de COVID-19 son verdaderos asintomáticos. Quiere decir que son personas que desde que se infectan hasta que pierden el virus nunca presentan un solo síntoma. Es decir, no tienen fiebre, no tienen tos, no tienen nada. Puede pasar como una enfermedad completamente benigna en estas personas. Entonces, del 35 al 40% son personas que sí presentan síntomas, pero que la sintomatología que presentan es generalmente leve a moderada. Y entre un 15 y un 20% de los pacientes que tienen o de los casos de infecciones de COVID-19 tienen síntomas severos. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Los asintomáticos y los de sintomatología leve y moderada son casos que pueden ser tratados, deben ser tratados de forma ambulatoria, es decir, en sus casas o en centros de aislamiento, o qué sé yo. Es decir, se pueden atender fuera del hospital, vamos a decirlo, fuera del hospital. Entonces, ¿cómo se atienden? Se les vigila y se les acompaña. El acompañamiento para COVID-19 es muy importante, porque todo este asunto de la pandemia y tener un familiar dentro del hogar infectado con COVID o la sospecha de que alguien esté infectado o el riesgo de que alguien se infecte, esto está causando una angustia y una incertidumbre en la población que está haciendo mella sobre nuestra salud mental, emocional y mental.
Entonces, es muy importante. Vigilancia, claro, para ver que la enfermedad vaya bien, que no haya síntomas, que no se complique, que todo esté muy bien, pero también la parte del acompañamiento, porque es muy importante que la gente pueda tener por lo menos un poquito de seguridad, de certidumbre, de que las cosas van bien, que si tienen, si el padre de familia es el que está infectado, que sepa que se puede vigilar y acompañar también a sus hijos, a su esposa, a la mamá que tal vez vive ahí con ellos, ¿no? Nada más para ver que todo el mundo vaya bien, ¿sí? Y esto puede realmente repercutir mucho en la salud mental de las personas. No hay que minimizarlo, es una parte muy importante de todo esto. Entonces se les vigila, se les acompaña y se les da tratamiento oportuno, que ahorita voy a explicar por qué funciona bien el tratamiento oportuno para COVID, ¿no? Entonces, esto nos da como consecuencia recuperados, muchos recuperados. La mayoría de esas personas se recuperan sin secuelas. Alguna proporción de ellos se van a recuperar y van a tener secuelas. Esto es muy lamentable. Hoy sabemos cada día más sobre las secuelas tremendas que deja COVID-19 en las personas que lo padecen de forma grave, de forma severa, ¿sí? Ahora en Estados Unidos ahora se les ha llamado the long haulers, es decir, los COVID a largo plazo, los que tienen COVID a largo plazo. Claro, ya no están infectados, esto lo que tienen, insuficiencias respiratorias, problemas neurológicos, problemas renales, problemas hepáticos, cardíacos, de muchos tipos de problemas, ¿sí? Que permanecen en las personas que han tenido COVID grave, o COVID severo, pues. Ahora, este tema de recuperados, pues bueno, en nuestro país, ni pensar que podamos empezar a hablar de ello, ¿verdad? Porque pues no se habla ni siquiera de detener los contagios. Ahora, pues no sé, hacemos de cuenta que no existe esta gente con secuelas y sí están ahí están, en algún lado, nada más que ahorita todavía no los estamos viendo. Entonces, este va a ser un tema muy importante, que se va a volver un tema muy importante en años por venir, tanto sanitario como social como económico. Entonces, pues se trata de impedir a los recuperados con secuelas, pero también se trata de impedir que muchos de estos, que si hubieran tenido seguimiento, si hubieran tenido vigilancia, si hubieran tenido acompañamiento, si hubieran tenido un tratamiento oportuno, no se hubieran complicado y no se hubieran vuelto graves, ¿sí? Porque los severos todos van al hospital y los que van al hospital un porcentaje importante mueren. En nuestro país casi el 40% de los que se hospitalizan por COVID-19 mueren. O sea, una cifra atroz, ¿no? Y importantemente, todos los que han padecido COVID severo en menor, mayor grado, padecen secuelas. Algunas debilitantes a largo plazo. No todo el mundo las tiene en ese nivel, pero existe esa posibilidad. ¿Qué podemos hacer contra esto? Pues repito, lo que se puede hacer es pegarle, si se le pega la cascada entre el nivel más alto que se le pegue, es menos costoso, más eficiente y más sencillo de hacer, ¿ok? Lo demás, pues cada vez el índice de éxito es menor si se agarra la cascada más abajo. Entonces, pues mitigación, esto es importantísimo, ¿no? Cubrebocas, distanciamiento, lavado de manos, sobre todo el cubrebocas, ¿eh? Ese tendría ya que haber sido obligatorio y estar dejando y dejar de hablar de tonterías que si esto, que si aquello con el cubrebocas. La verdad es esta: quien hoy no se pone un cubrebocas cuando sale de su casa es un irresponsable. Hay que decirlo con todas sus palabras, no queda, es así. Si usted no se pone cubrebocas, es usted un irresponsable. Hay que llamarle a las cosas por su nombre. Entonces, la contención, pruebas, rastreo y aislamiento selectivo, esto le pegaría a los contagios. Lamentablemente, pues no se ve que haya ninguna intención por parte de nuestras autoridades para hacer esto, para cambiar el rumbo y para instituir ese tipo de medidas hasta acá. Eso quiere decir que vamos a seguir teniendo enfermos. Y si vamos a seguir teniendo enfermos, entonces hay que ser propositivos. Pues bueno, hay que trabajar con, sin y a pesar de las autoridades, ¿eh? Entonces hay que dar la vuelta, porque lo que necesitamos es ahorrarnos estos y estos. Necesitamos disminuir el número de muertes y necesitamos disminuir a la proporción de personas que va a terminar con secuelas graves de COVID. Entonces, pues bueno, esto no depende de nosotros, el gobierno no lo quiere hacer, esto sí depende de nosotros y debemos todos hacerlo, diga lo que digan las autoridades. Y ahora, ¿qué otra cosa podemos hacer? Pues podemos hacer esto, ¿verdad?
Vigilancia y tratamiento oportuno. Vigilancia y tratamiento oportuno de los casos ambulatorios. ¿Para qué? Pues sí, uno, para tener muchos recuperados, realmente recuperados, no solo sobrevivientes, sino recuperados sin secuelas. Para hacer eso y para disminuir, prevenir. No vamos, repito, no se puede lograr que ninguno se complique, o que ninguno termine en el hospital, o que ninguno muera. No se puede lograr eso, ¿sí? Pero sí se puede disminuir mucho este porcentaje si agarráramos a las personas aquí en tiempo. Entonces, ¿por qué es que esto sirve? Esto funciona, el tratamiento temprano funciona si se entiende qué es la enfermedad COVID-19, se entiende muy claramente por qué es que el tratamiento oportuno sirve. Sirve y además, a ver, necesitamos hablar de eso con claridad. Parece que ahora nos cambiaron el cassette, ¿no? Y ahora no se entienden cosas que ya se han entendido durante siglos, ¿no? Las enfermedades virales en términos generales no son curables, ¿verdad? Las enfermedades virales lo que se hace es prevenirlas, atenderlas temprano para poder disminuir la infección y la muerte. Como esta, hay son todas. Es decir, que uno se vacuna contra sarampión, uno se vacuna contra polio, pero si uno padece polio, bueno, pues no hay nada que hacer. O sea, pues la enfermedad va a llevar su curso. Si uno padece sarampión, pues la misma cantaleta, ¿sí? La rabia, ¿sí? Si yo me espero a tener síntomas de rabia antes de irme a poner mi antirrábica, ¿verdad? Pues seguramente me voy a morir de rabia. Pero si me muerde un perro rabioso hoy y corro, me pongo la antirrábica, voy a estar bien. Entonces, a ver, las enfermedades virales nunca se tratan con medicina terminal, nunca se tratan con medicina crítica. Y ahora parece que alguien hizo un tweet y nos quieren convencer de que ofrecer muchos ventiladores y camas en terapia intensiva es la solución al COVID-19. Esa no es la solución. Es decir, hay que tener ventiladores y camas de terapia intensiva, sí. Y hay que darle gracias a todos los intensivistas y urgenciólogos y todos los médicos, neumólogos, etcétera, todos que están trabajando arduamente y que ahora tienen protocolos mucho más efectivos para tratar pacientes con COVID críticos, ¿sí? Pero la realidad es esta, que si atendemos COVID como medicina crítica, estamos hablando de medicina terminal. Es decir, que lo que se le puede ofrecer a un paciente con COVID-19 en los últimos estadios de la enfermedad es prácticamente nada. Es decir, no se le puede ofrecer una posibilidad significativa de vida. En cambio, la medicina temprana, la medicina preventiva, sí. Y entonces nos hemos enfocado en tratar de ver por los intubados que tienen el 10% máximo de probabilidades de sobrevivir. Y desde luego que no estoy insinuando que no hay que ver por ellos, hay que ver por ellos, sí, pero hay que ver por ellos mejor, evitando que lleguen ahí, evitando que se vuelvan críticos. ¿Y cómo evitamos eso? Pues detenemos la enfermedad vía la prevención, la vacunación, cuando venga si es que viene, ¿no? Y la atención oportuna, temprana de la enfermedad. Entonces, hay que entender esto con claridad. La enfermedad COVID-19 no es una enfermedad respiratoria, no lo es, ya lo sabemos con claridad, no es una infección respiratoria. Se transmite por vía aérea, esa es otra situación, pero no es una enfermedad respiratoria, es una enfermedad microvascular, tromboinflamatoria obstructiva, eso es lo que es COVID. Entonces, es una enfermedad que tiene su patogenia, se basa en la formación de trombos, de coágulos en la microvasculatura que llevan a procesos inflamatorios nocivos, ¿ok? Entonces, COVID-19 no afecta solamente al pulmón. Lo que pasa es que los pulmones son mucho más susceptibles a este tipo de daño. Entonces, sí, la mayoría de los pacientes con COVID-19 tienen problemas respiratorios, problemas pulmonares, sí, la mayoría. Pero no es, por mucho, no es lo único que tienen. Muchos pacientes tienen problemas neurológicos. ¿Por qué? Porque hay microembolias cerebrales, problemas renales por embolias renales, hepáticas, cardíacas. Es decir, que esto afecta sistémicamente a todos los órganos, nada más que se manifiesta más seguido en el pulmón porque es más sensible el pulmón a ese tipo de daño. Entonces,
una enfermedad, es decir, ese es el virus, encuentra su receptor que es el ACE2, que está presente en muchas células, ingresa, se multiplica y sale. Este proceso de invadir esta célula, pues bueno, daña la célula infectada, pero lo que es importante es que desencadena una cascada, por eso les digo que la cascada es igual tanto para la pandemia como para la enfermedad misma. ¿Por qué? Si se puede controlar la enfermedad en sus estadios más altos, es decir, al principio, antes, es decir, si ya sabemos que el problema va a ser la formación de trombos, pues hay que controlar la coagulación. Si ya sabemos que el problema va a ser un proceso inflamatorio, pues hay que controlar la inflamación. ¿Ok? Si ya sabemos que mucha de la complicación es porque el paciente tiene hipoxia, o sea, disminución en el oxígeno, pues hay que mantener esos niveles de oxigenación en donde deben estar. ¿Ok? Entonces, esa es la forma como se controla. Contra el virus no hay nada, y que digan muchas. Es decir, no tenemos ahorita un antiviral eficiente, efectivo para atacar al virus. Entonces, no, el virus va a tener un ciclo en lo que el sistema inmunológico de la persona levanta una respuesta suficiente para contrarrestar el virus y hacer que el virus deje al cuerpo de la persona infectada, pues desde que lo infecta hasta que el virus, a la infección cede, ¿sí? Entre esto y esto hay que controlar entonces la coagulación, la inflamación y la oxigenación. Y en todo esto, las personas que tienen otras enfermedades subyacentes, pues hay que controlarles esas enfermedades, ¿sí? Hay que mantenerlas bien supervisadas. Y si se puede hacer eso desde que la persona se infecta hasta que el virus deja su cuerpo, ¿no? Entonces, pues sí podemos evitar, claro, podemos evitar a los casos graves, a los hospitalizados, a los intubados y a los muertos. A todos, repito, no. A muchos, sí. Entonces, eso es lo que pasa con el COVID. Miren, la atención temprana funciona, el automonitoreo en casa funciona. Hablo mucho sobre el automonitoreo y voy a seguir haciéndolo porque creo que es una de las formas como la gente puede cuidarse, o sea, prevenir complicaciones de forma más eficiente. Uno de los signos tempranos de COVID es la disminución en la saturación de oxígeno en la sangre. Teniendo un oxímetro esto se puede detectar. Nada más que hay que tener ojo. Con COVID-19 hay gente que tiene disminuciones en su saturación de oxígeno, pero no presenta síntomas importantes. Es decir, no tiene un gran ataque a su estado general, o sea, no se siente enfermo, no tiene fiebre, no tiene tos, no tiene dolor de cabeza, dolor de cuerpo, o sea, no tiene los síntomas típicos. Pero si se estuviera tomando sus oximetrías, podría empezar a detectar disminuciones en la oximetría, incluso sin sentirse enfermo, ¿sí? Entonces, esta es una gráfica que luego he utilizado para esto. Esto se supone que es el tejido pulmonar sano. No hacerle caso a las cifras, esto nada más es por fines didácticos, o sea, como para para ilustrar el punto, pues, o sea, no son números reales, ¿ok? Nada más es ilustrativo. Entonces, vamos a decir, al séptimo día ya empieza a ver lo que es rojo, vamos a decir que aquí viene como propagación del virus, sinónimo, vamos a llamarle tejido pulmonar afectado, o sea, daño pulmonar. Entonces aquí la persona se siente a todo dar, pero ya empieza a tener daño pulmonar. Si se tomara una oximetría, tal vez podría detectar esas disminuciones en su oximetría. Si se puede intervenir ahí, pues imagínense que nada más queda con este pequeño daño, que seguramente será reversible y en los próximos meses y con un poco de terapia de rehabilitación, sus pulmones volverán a quedar como eran, o sea, sanos, ¿no? Ok. Sí, nada más que le seguimos otro día, la persona se siente relativamente bien, pero ya trae el 10% del pulmón afectado. Al siguiente día, bueno, pues tal vez se siente rarón, pero todavía no levanta focos rojos, ya trae el 20% del pulmón afectado, etcétera, ¿no? Ahora, si uno se espera a esa cosa que ahora han empezado a quererse defender de que yo nunca dije eso, pero sí lo dijeron. Las autoridades dijeron, si usted tiene COVID, por favor, no venga al hospital, tómese un paracetamol, quédese en su casa y venga al hospital solo cuando le falte el aire. Ojo. Cuando a alguien por COVID-19 ya le falta el aire, ya tiene mucho daño pulmonar. Se puede hacer algo seguramente, pero no lo suficiente, ¿sí?
que no hay que dejar que la enfermedad avance hasta ese punto. Hay que procurar, a veces no se va a poder, pero hay que por lo menos procurar que no avance el daño hasta ese punto. Entonces, condenar a las personas, vaya usted a su casa y ahí ya cuando se sienta muy mal y le falta el aire, regrese al hospital, pues sí, entonces la gente regresa al hospital ya nada más a morirse, ¿verdad? Porque ya hay casi nada que se puede hacer por ellos. Entonces, es por eso que de un día para otro parece que una persona de un día para otro se pone gravísima. Es que esa persona no fue de un día para otro, es que ya venía con signos que pudieron haber sido detectados. Y si pueden ser detectados, entonces pueden ser tratados y preventivamente, ¿sí? Y con la esperanza de evitar la complicación de eso. Nosotros hemos diseñado esto, formo parte de un grupo que ahorita nada más rápidamente lo voy a mencionar, ¿sí? Diseñamos un protocolo médico para la vigilancia y tratamiento oportuno escalonado de pacientes con COVID, tanto sospechosos como confirmados. Todo este esquema se basa en, vamos a decir, asignar un nivel de riesgo basado en el sexo, edad y comorbilidades que tiene una persona, y entonces se le asigna ya sea un riesgo bajo, medio o alto. Dependiendo de esto, se mete a una calculadora de riesgo hospitalario, o sea, de riesgo de hospitalización, que está basada en unos algoritmos que diseñó el doctor Arturo Erdely y que lo diseñó, desarrolló y ya está puesto en práctica de forma muy efectiva esta calculadora de riesgo. Entonces, encasilla a las personas en 9 protocolos de tratamiento que están basados tanto en el nivel de riesgo basal, que es propio, vamos a decir, endógeno, intrínseco de la persona, su edad, su sexo, sus padecimientos previos, ¿ok? Y después a esto se le suma o se le calcula la evolución clínica propia de COVID-19 con una ponderación distinta para diferentes variables que son ataque al estado general, frecuencia cardíaca, temperatura y saturación de oxígeno. De tal suerte que las personas pueden ser atendidas mediante estos protocolos por vía remota de manera muy efectiva, ¿sí? Hasta que llegan a un punto. La gente que se sigue complicando, claro, no se puede atender por vía remota a alguien que tiene COVID muy severo. No, esas personas requieren estar en el nivel hospitalario. Entonces, a grosso modo, pues, esa es nuestra propuesta, la propuesta de Salvemos Conciencia. Esta es nuestra propuesta. Otros grupos, la Universidad del Sur de California, la Universidad de San Antonio, Texas, la Universidad de Buffalo, Harvard, Yale, Stanford, unas universidades en Europa, todas ya tienen sus protocolos de atención temprana, ¿sí? Porque evidentemente no se ha hablado suficiente sobre la atención temprana, nada más que, pues qué curioso, no se habla suficiente del el único mecanismo que tenemos ahorita, para disminuir la pérdida de vidas y atender adecuadamente la enfermedad. Entonces, pues ya muchos tienen sus protocolos, este es el nuestro, este es el protocolo de Salvemos Conciencia. Entonces, ¿por qué es importante? Porque estas son algunas variables de preocupantes, pues, sobre esto. En nuestro país, el 87%, más del 80%, más del 87% de las personas que mueren en el hospital por COVID-19 nunca fueron intubadas, nunca llegaron a terapia intensiva. Es decir, estamos hablando cerca del 90% de las personas nunca llegaron a la terapia intensiva, ¿no? Y después quieren decirnos que tener camas de terapia intensiva es éxito. ¿Cómo va a ser éxito? Si las personas no pasan a terapia intensiva porque se mueren antes, ¿sí? Entonces no puede ser éxito, ¿verdad? Pero esa estadística, pues sí, esa estrellita en la frente, la cantan muy seguido, ¿no? Tenemos camas de terapia intensiva. Cuando eso no se traduce en salvar vidas, no sirve de nada esa variable, no sirve. Entonces, 78.9% de los que se mueren por COVID-19 en México nunca estuvieron en un ventilador. O sea, nunca siquiera tuvieron oportunidad de tener, o sea, nunca tuvieron chance de tener esa oportunidad. Es una esperanza baja de vida estar en un ventilador por COVID-19, o sea, haber llegado tan lejos de la enfermedad. Pero es una esperanza, por minúscula que sea, todos los seres humanos la merecerían, ¿verdad? Pero en nuestro país el 78.9%
de los muertos por COVID-19 nunca recibieron un ventilador. Estas son las tasas de mortalidad hospitalaria en los diferentes estados de la República, o bueno, en algunos estados. Ya mencioné que el promedio nacional es más o menos de 36%. En Baja California, en el mes de julio, eso fue a mediados del mes de julio, se moría el 50% de la gente que entraba al hospital por COVID-19. O sea, 1 de cada 2 se moría. Entonces es atroz eso, ¿no? 46.7% en Guerrero, 41% en Chihuahua, y ¿para qué le seguimos? Estados que nos estaban cantando como que les iba muy bien, tienen el 18.4% como Guanajuato, ¿no? O el 21.2% en Nuevo León, de tasas de mortalidad hospitalaria. A saber, en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, con los hospitales colapsando, con una cantidad de muertos impresionante, con sus sistemas de salud saturados, en el peor momento de su brote en la ciudad de Nueva York, su tasa de mortalidad hospitalaria era del 8.2%, 8.2%, ¿sí? Es decir, que estamos muy fuera de rango, se le vea por donde se le vea. Entonces, después de haber hablado de todo eso, espero no haber aterrorizado a nadie, pero miren, la verdad es esto, lo único que puede salvar vidas ahorita es saber la realidad y tomar medidas acordes a la realidad, y no cegarse, meter la cabeza en un hoyo en la tierra o ponerse un antifaz, ¿verdad? Cegarse y no ver la realidad. Necesitamos reconocer cómo son las cosas en realidad para poder actuar en consecuencia, para evitar el contagio y salvar vidas, no solo la propia, sino de la gente que nos rodea, nuestros familiares, nuestras familias, etcétera, nuestros amigos, etcétera. Entonces, bueno, en pro de esto, entonces, organicé con varias otras personas, con un grupo maravilloso de personas, de profesionales, dedicados de forma altruista, y entonces estamos por lanzar una plataforma de atención COVID-19 que se llama, es la plataforma Atención COVID-19 VTOE. VTOE significa Vigilancia y Tratamiento Oportuno Escalonado. Esto se refiere a nuestro protocolo médico. Entonces, para la vigilancia y tratamiento oportuno escalonado, para la atención a distancia gratuita, gratuita, desde luego, contra COVID-19. Nos llamamos Salvemos Conciencia. Y eso es quienes somos. Somos un grupo altruista, multidisciplinario, de profesionales independientes. No tenemos afiliación alguna política ni religiosa. Lo único es que estamos comprometidos desde una perspectiva tanto humana como científica en encontrar soluciones a la crisis de salud originada por la pandemia de COVID-19 en México. Este es nuestro equipo de trabajo. Yo tengo el honor, el placer, el orgullo de encabezar el grupo, ¿sí? Pero tenemos un grupo, ya estamos divididos en varios porque nos hemos ido ampliando, ¿no? El equipo médico, con un grupo increíble de profesionales del más alto nivel, ¿no? Que han hecho esto posible mediante el protocolo médico que se desarrolló. En la parte de análisis de datos, otros tantos, digo, por mencionar, se nos acaba el tiempo y no voy a ir por toda la lista, pero el doctor Francisco Espinosa Rosales, el doctor Francisco Moreno, desde luego, Enrique Martín del Campo, Luis Septién, Michael Hirsch y Arturo Rodríguez, el doctor Arturo Rodríguez. El doctor Arturo Erdely y el ingeniero Damián Amaya, que nos apoyan en la parte de análisis de datos, tecnologías de información, y todo el equipo de diseño y comunicación que hacen una labor súper ardua y que son una parte fundamental del grupo porque pues se encargan de todo esto, O sea, estas diapositivas bonitas que están viendo son cortesía de ellos. La doctora Sofía Frech, el maestro Julián Romero, el licenciado Francisco Quintana y la licenciada Ivonne Lobatón, que son parte de nuestro equipo de diseño y comunicación, y el licenciado Manuel García, que se encarga de nuestra parte legal. La plataforma, estamos asociados con esta compañía que se llama We Company, y la plataforma de atención temprana va a trabajar sobre esa plataforma que fue diseñada y desarrollada por esta compañía que se llama We Company. En fin, nuestra misión en Salvemos Conciencia es disminuir la pérdida de vidas, esa es la misión que tenemos. Disminuir la pérdida de vidas, pero también la incertidumbre y la ansiedad
que han sido causadas por la enfermedad COVID-19. Queremos hacer esto proporcionando a la población mexicana información, claro, ¿no? Asesoría, acompañamiento y sobre todo atención médica oportuna a distancia, gratuita, de forma gratuita, con un abordaje que sea basado en evidencias científicas confiables y actualizadas. Yo creo que ya estuvo bueno de la demagogia y la retórica política. Necesitamos salvar vidas, es lo que necesitamos hacer, eso y nada más. Entonces, hablemos de ciencia, hablemos de evidencias científicas, nada más de eso. Entonces, nuestra visión, muy ambiciosa, ¿no? No sé si esto lo logremos, pero es nuestra intención, que es cambiar el rumbo de la pandemia de COVID-19 en México, o por lo menos una parte, ¿verdad?, de ese rumbo, porque lo que queremos es salvar vidas a través de esfuerzos que se originen desde la sociedad civil, que proporcionen de forma segura para médicos y pacientes servicios de salud a distancia, oportunos, accesibles, eficaces y de calidad. Es lo que queremos hacer. La plataforma va a funcionar así. Creo que ya se nos terminó el tiempo, así que me voy muy rápido nomás para decir de qué se trata. Quiero especificar que la plataforma no está en funcionamiento todavía. Estamos afinando los últimos detalles. Será una de las fundaciones más grandes del país quienes se encarguen de eso. Toda la operación de Salvemos Conciencia depende de donativos y del trabajo de voluntarios. Todos trabajamos pro bono. Nadie recibe nada acá económicamente, pues, que les que depende de donativos y de trabajo generoso de voluntarios. Entonces, pues, ¿qué tantos servicios podemos dar y qué tan pronto podemos lanzar la plataforma y todo eso? Pues va a depender de sí. Parece que se desconectó. Había terminado ya con la presentación, era la última diapositiva. Creo que vamos a tomar algunas preguntas, no sé exactamente cómo va a funcionar esto. Bienvenidas las preguntas, muchas gracias por su atención y pasemos entonces a las preguntas y respuestas. Muchas gracias por su plática, doctora. Excelente plática, un tema bastante controversial en estos momentos. Yo voy a estar pasándole las preguntas. Una de ellas que me pareció importante mencionar es, por ejemplo, aquí nos mencionan una de las preguntas que nos hacen llegar es que si considera que la condición educativa general poblacional o incluso la falta de entendimiento real de la gravedad de la pandemia está impactando sobre los resultados de control y estrategias de mitigación de la pandemia por parte del gobierno o es absoluta responsabilidad del gobierno sin importar esas variables. Gracias. A ver, espero haber entendido bien la pregunta, que si es que no entendí la primera parte porque se me cortaba el audio. Si lo que la persona está preguntando es si esto es una responsabilidad conjunta entre la autoridad y la sociedad, sí, la respuesta es sí, absolutamente. Esto tiene que ser es una responsabilidad conjunta. El gobierno tiene que hacer su parte y nosotros, como ciudadanos, la nuestra. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Nos corresponden varias cosas en particular. Nos corresponde prevenir la infección, usar el cubrebocas siempre que salgamos de casa, mantener distancia, estar muy atentos del lavado de manos. Necesitamos evitar aglomeraciones, evitar sitios cerrados, es muy, muy importante. Evitar sitios cerrados
sobre todo si tiene poca ventilación, ¿sí? No bajar la guardia. Esa es la parte que a nosotros nos corresponde. Y una parte que es importantísima, que es vigilarnos, vigilar nuestra salud. Ahorita que estamos en pandemia y que vivimos en un país en donde muy poca gente tiene acceso a pruebas diagnósticas gratuitas. Es decir, eso casi no existe en nuestro país. Entonces, por ello, pues si no tenemos un subdiagnóstico de la enfermedad, lo que sí podemos hacer, la gente puede hacer esto. A ver, miren, ¿saben qué pueden hacer? Un oxímetro. Este es un oxímetro. Pueden tomarse sus oximetrías, tomarse la temperatura, hacer automonitoreo. Busquen el sitio de Salvemos Conciencia. Hemos subido un material para permitirle a las personas de forma muy fácil entender cómo se automonitorean y cómo registran estas medidas y cuándo pueden detectar signos de alarma que los lleven a consultar a un médico. Entonces, ¿qué podemos? Esa es la responsabilidad de nosotros como ciudadanos. Tenemos que asumir esa responsabilidad con seriedad, con responsabilidad. Claro, hay que hacerlo. Y el gobierno lo suyo, el gobierno la otra parte. Nosotros no podemos aislar gentes, ¿verdad? No podemos rastrear contactos, no podemos hacer más pruebas diagnósticas. Entonces, es un esfuerzo que tiene que ser conjunto, sin duda. Sí. Otra pregunta que nos hacen llegar es sobre las comorbilidades. Si esto es relevante para la medicina preventiva, así como para manejar los casos de COVID. Sí, es muy buena pregunta, porque se ha hablado mucho sobre las comorbilidades, ¿no? Pero se ha hablado en una forma que no es la adecuada. Es decir, a ver, entendiendo lo siguiente, sí hay ciertas enfermedades o condiciones preexistentes que ponen en mayor riesgo a una persona de tener un caso severo de COVID. Es decir, que si se infecta, esas personas tienen predisposición a tener cuadros más graves de COVID. ¿Quiénes son estas personas? Las personas que tienen hipertensión arterial, las personas que tienen obesidad, las personas que son diabéticas, que tienen insuficiencia renal y desde luego la gente que tiene EPOC. Entonces, estas principalmente son las principales, que esas personas sí tienen mayor riesgo de complicarse teniendo COVID. Pero hay que poner el asunto de las comorbilidades en perspectiva. No hay que ni subestimarlo, pero tampoco sobreestimarlo. Es decir, ninguna persona está en mayor o menor riesgo de infectarse que otra. Esto es importante entenderlo, porque lo que de repente el discurso da la impresión que están diciendo es que los diabéticos tienen mucho riesgo de infectarse, y eso no es verdad. El diabético tiene el mismo riesgo que cualquier otra persona de infectarse. Lo que pasa es que si se infecta, sí tiene mayor riesgo de padecer COVID de forma más grave. Entonces, haciendo todo para evitar la infección, pues no nos tendríamos que preocupar de las comorbilidades, ¿me explico? Porque esos diabéticos estarían protegidos si se protegieran del contagio. Entonces, esperarle hasta arriba en la cascada, eso es importante. Y el segundo punto es que se trata de pintar de tal manera que se hace creer que un diabético que adquiere, que se contagia de COVID, ya está sentenciado a morir, y esto no es verdad, y esto se tiene que entender con claridad. Los hipertensos, los diabéticos, los insuficientes renales, la gente que tiene poco, o sea, tienen mayor riesgo de complicarse. Ahora, que si se infectan ya es una sentencia de muerte, eso es falso. Esas personas más que otras necesitan atenderse muy bien desde el principio. Esto es importante, atenderse muy bien. ¿Por qué? Porque hay que controlarles no solo el progreso del COVID, sino el padecimiento previo, o sea, el padecimiento preexistente. Entonces, un diabético que tiene COVID, hay que vigilarle muy bien su diabetes, mantenerla muy controlada, al tiempo que se le controla bien COVID. Entonces, claro, es una cuestión así, pero de ninguna manera se puede decir que tenemos muchos muertos porque hay muchos obesos o muchos diabéticos en nuestro país. Esto es una retórica falsa, es una discursiva falsa. Hay que entenderlo de las comorbilidades, ponerlo en su justo sitio para comprenderlo y controlarlo de mejor manera. Sí.
Muchas gracias por aclarar ese punto, doctora. Y otra pregunta que se me hace que vale la pena contestar es, ¿valdría la pena el uso de anticoagulantes de manera profiláctica? Hacen mención a que se utilizan posteriores a un infarto al miocardio, por ejemplo. A ver, no. Hay que decirlo con claridad. A ver, Ajá. la automedicación, la autoprescripción de medicamentos, sobre todo medicamentos que son muy sensibles, como los anticoagulantes, esto de ninguna manera es recomendable. Nadie tiene por qué estarse anticoagulando preventivamente, más que si esto es con indicaciones médicas. Una persona que tiene propensión a tener eventos trombóticos, ¿verdad?, que tiene insuficiencia venosa, que tiene, es decir, estas personas generalmente pues ya reciben atención y tienen sus esquemas de anticoagulación preventiva, profiláctica, qué sé yo, la gente que ha tenido infartos al miocardio, esas personas, sí, pero así como por la población en general, así, ¿por qué no todos nos anticoagulamos? No, pues entonces nos vamos a todos, va a haber gente que se va a empezar a morir, ¿no?, por derrames, ¿no?, por sangrados. Esto de ninguna manera es no. O sea, hay que entenderlo en su justa. Los tratamientos, tanto hospitalarios como tempranos, se hacen con una guía médica, se hacen con supervisión médica. No están diseñados para ser autoprescritos, no están diseñados para, ahí le va, tómese todo esto en su casa y ya. No, está todo esto diseñado para que se lleve con la vigilancia, el seguimiento y el control de un médico, no para que la gente se lo tome en su casa así sin ton ni son. Y ese punto hay que ser muy enfáticos. Cuidado con estarse automedicando, porque les puede salir más caro el caldo que las albóndigas. Si necesitan y creen que necesitan medicación, si necesitan o creen que necesitan atención, busquen la atención médica, no se autorreceten. Muchas gracias, doctora, por hacerle esta aclaración. Es muy importante tener en cuenta que la automedicación en ningún momento es recomendable ante ninguna enfermedad. Y creo que sería todas las preguntas que contestaríamos por hoy, por el tiempo que nos queda para la siguiente actividad. Muchísimas gracias, agradecemos de antemano que haya aceptado la invitación y nos haya complacido con esta plática y que es muy nutritiva para todos nosotros. Muchísimas gracias, al contrario, no tienen nada que agradecer, ha sido un verdadero placer, espero que haya sido útil para todo el auditorio y un gusto haber podido colaborar con ustedes en este evento tan extraordinario que organizaron. Desde San Luis Potosí están ustedes, ¿verdad? Sí, exactamente. Conozco bien San Luis Potosí. Muchos saludos para todos ustedes. Un placer haber estado. Muchas gracias, doctora.